El Parque de Isabel la Católica se encuentra situado junto a la desembocadura del río Piles, a escasos metros del Muro de San Lorenzo. Se trata de un verdadero pulmón urbano y un lugar para el ocio que tiene 14 hectáreas de extensión. Gijón es una ciudad que tiene muchas zonas verdes y muy importantes, distribuidas por los barrios, pero digamos que es el buque insignia de los parques de la ciudad. Siempre fue un espacio especial desde su nacimiento y un espacio que tuvo mucho reconocimiento social y mucha aceptación. De hecho, para muchas generaciones de gijoneses era el parque. En Gijón, cuando se hablaba de ir al parque, no era ir al parque de barrio, sino era ir al parque de Isabel la Católica. Digamos que tiene una estructura clásica inspirado en los modelos, digamos, de parque francés, y tiene una parte, digamos, como muy geométrica, con esos paseos, esas alamedas, y luego otra parte más natural, que es precisamente la que está en el entorno de la zona de los lagos. Su construcción se llevó a cabo en los años 40 del pasado siglo, sobre una zona de marismas que suponía un riesgo para la salud pública y que era necesario desecar. A medida que fue urbanizándose la ciudad, creciendo hacia la parte oriental, se hizo el Boulevard de Rufo Rendueles, que llegaba prácticamente a la desembocadura del Piles. Se vio como una idea muy positiva encauzar propiamente el río Piles y aprovechar el cauce de secado para la creación de una gran zona verde de uso público. Al comienzo se plantaron árboles como los eucaliptos y los chopos, que sirvieron para desecar el terreno y para proteger del viento las plantaciones de carácter ornamental. Digamos que ahora mismo estamos en un proceso, quizá el primer proceso desde la creación del parque, que hace 60 años, el primer proceso de regeneración del arbolado. Estamos en la segunda oleada de crecimiento de arbolado, ¿no? En esta segunda oleada de crecimiento de arbolado se modificaron las especies, huyendo precisamente del chopo, del Populus nigra, y hay también algún Populus alba, pero básicamente Populus nigra, el chopo negro, el álamo negro, y se fueron cambiando esa especie que ya había cumplido su función de iniciador. En esta segunda etapa se han plantado tilos, alisos y cipreses de los pantanos. El ciprés calvo de California, el ciprés de los pantanos, árbol de Tule, recibe varios nombres. Es un árbol que en su hábitat natural crece en los pantanos, en una zona muy encharcada, por eso fue elegido. Y entonces el problema que tiene el árbol es que al estar en una zona, crecer en una zona húmeda, encharcada, el sistema radicular no respira. Por eso el árbol, la estrategia que tiene es la emisión de las raíces de estos neumatóforos, que son, digamos, tubos de respiración que el árbol emite hacia arriba para coger el aire. En el parque se han catalogado alrededor de 100 especies de aves diferentes. En los estanques conviven, por ejemplo, el cisne blanco y el ánade real, de la que en otoño puede haber unos 700 ejemplares. Otro animal característico del parque es el pavo real, del que hay una veintena de ejemplares, incluyendo machos y hembras. En cuanto a los monumentos, el que está dedicado a Alexander Fleming fue el primero que se erigió en el mundo al descubridor de la penicilina. Es obra del arquitecto Luis Moya y del escultor Manuel Álvarez Laviada. Otros de los elementos conmemorativos sirven como tributo al historiador y jovellanista Julio Somoza y al ingeniero Manuel Orueta. Este hombre falleció desgraciadamente en una aciaga jornada de pesca a finales de los años 20, tratando de rescatar a dos compañeros suyos que eran empleados de su factoría, y se ahogaron. Entonces, por suscripción popular, se decidió levantar el monumento al ingeniero Orueta, que es una obra muy singular por su carácter modernista. Es una obra de Emiliano Barral, de 1927. En el parque también destaca un templete modernista adquirido por el ayuntamiento en el siglo XIX. Por su parte, la zona de juegos infantiles abarca unos 6.000 metros cuadrados. En ella los niños pueden divertirse, por ejemplo, con una original atracción, el tronco de un viejo roble.
Un espacio de importante valor educativo es el Parque Infantil de Tráfico, que abrió sus puertas en 1962.